El polígono de San Cibrao das Viñas acogió esta mañana la inauguración de una nave de reciclado para los trabajadores de la asociación Aspanas y la firma del convenio con el Concello y la Asociación de Empresarios para la contratación de 10 trabajadores que se incorporan al servicio de reciclaje. Actualmente son 91 las personas con discapacidad que trabajan en el reciclaje de cartón y papel. El consejero de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, presentó esta mañana este programa de fomento de empleo y recalcó su doble objetivo: la inserción laboral de los discapacitados y la recuperación medioambiental. Temos que abandeirar e apoiar este proxecto que toca en dous puntos neurálgicos da nosa sociedade. O máis importante, desde logo, é a inserción laboral daquelas ciudadanas e ciudadanos que a súa discapacidade lle impide entrar en un mundo competitivo e moi difícil, pero que desta maneira forman parte dun sistema productivo e que resolve un inmenso problema social. E dende o punto de vista medioambiental, como non me cansarei de repetir, esa obriga que temos co noso país, co noso territorio, nos abre un escenario inmenso de oportunidades laborales e de protección medioambientales. Otros concellos como el de Ourense, el de Obarco, el de Aperoxe o el de Coles también forman parte de este programa de fomento de empleo en el que participan las consellerías de Medio Ambiente y de Traballo. Se trata de un paso más en la divulgación del servicio del teletaxi, esta vez a partir de la colaboración con la Federación de Vecinos Limiar. Para los taxistas esta alternativa se ha convertido en una herramienta indispensable y para los usuarios en una opción que abarata el servicio. Temos que intentar mellorar entre todos os servicios públicos, que en definitiva non somos un servicio público, que estamos para a atención do ciudadano. Entre todos temos que aportar ideas e solucións ás diversas problemáticas que poden xurdir. El concejal de Movilidad alababa esta colaboración y respondía a la preocupación que los taxistas tienen al respecto del área metropolitana. Los intercambiadores que fagamos, esos intercambiadores que nos van a permitir os autobuses de Ourense, da concesionaria, fagan o transbordo, pois probablemente estemos en condicións de que por parte dos taxistas pois tamén podan recoller a pasaxeiros que necesiten dos vosos servicios por rapidez, por necesidades varias, e en ese sentido eu creo que non vai haber ningún problema. Sánchez Vidal, por su parte, recordó que están empeñados en hacer una ciudad más humana y que para ello están llevando a cabo diferentes actuaciones, además de los aparcamientos periféricos ya proyectados. En lo referente a los taxistas, recordó que se han destinado 2 partidas presupuestarias a mejorar la accesibilidad de los minusválidos y a poner en marcha una frecuencia de radio para la localización de los vehículos. Están en marcha diferentes proxectos en diferentes zonas da cidade, outras as temos en estudio, unha política de humanización de rúas para que o tráfico sexa máis non interfira cos espacios sociais a disposición dos cidadáns, que as rúas, que o Ourense este para a xente e non para o automóvil privado, e unha cuestión fundamental, que é o reforzo do transporte colectivo. En Corengril queremos ayudarle. Hemos seleccionado nuestros mejores productos cocinándolos con todo el sabor, en su punto, para que usted solo tenga que disfrutarlos. Corengril, estamos muy cerca de usted.